Muy buenas noches, hermanos. Agradecido de poder estar aquí, de poder compartir la palabra de Dios. En esta noche vamos a empezar una nueva serie de hombres y mujeres de Dios. Sé que el Señor tiene grandes cosas con esta serie. Vamos a ver en esta noche la vida de José. José, una vida de fidelidad. Vamos a abrir nuestro libro, nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. Y antes de leer, obviamente vamos a encomendarnos a nuestro Dios, para que sea Dios quien nos hable a nuestra necesidad. José, una vida de fidelidad. Vamos a tener un tiempo de oración y comenzamos. Querido Padre Celestial, en esta noche estamos aquí delante de ti, Señor, con corazones abiertos, dóciles, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, aplique tu palabra a nuestra necesidad, Señor. Tú nos conoces, tú sabes cada necesidad de nuestro corazón, y rogamos, Señor, que tu Espíritu produzca esa sed en nuestra vida de poder amar tu palabra, de poder tener tiempo de oración, de poder imitar la vida de José, una vida de fidelidad, que a pesar de los embates, de los problemas, de las dificultades que él ha tenido, Señor, se ha mantenido fiel, no solamente por él, sino porque tu gracia y tu providencia así lo ha querido, Señor. Por eso en esta noche háblanos, dirige, Señor, este mensaje en el poder y en la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos las gracias, te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, José, una vida de fidelidad. Le damos también la bienvenida a los hermanos que se han conectado en la virtualidad. Dice, José tuvo una vida de fidelidad porque fue consciente que Dios estuvo detrás de cada circunstancia. Es lo mismo que nos pasa a nosotros también. Nosotros debemos ser conscientes de que cada circunstancia, cada problema que nosotros enfrentamos en nuestra vida, de que desde el día que conocemos al Señor, Él está detrás de cada escena de nuestra vida. Él está detrás entretejiendo todos sus propósitos eternos, porque nos ama, porque tiene un propósito para nosotros. Y en esta noche vamos a ver 5 pilares de una vida de fidelidad. Estudiando la vida de José. El primer pilar es la comunión. Vamos a tener nuestra lectura en el versículo 1 del capítulo 37. Vamos a leer del versículo 2 al 4. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que José ha tenido una serie de problemas aquí con sus hermanos. Jacob ha hecho favoritismo entre sus hijos. Y yo todavía no soy padre, pero creo que es uno de los errores más comunes que hacemos los padres. Y no hablo con mi autoridad, sino hablo con la autoridad de la palabra de Dios. Uno de los errores más comunes es el favoritismo entre los hermanos, en parte de los padres, que ha desencadenado la envidia de los hermanos de José. Porque aquí dice que Jacob le hizo una túnica, esa palabra quiere decir como un vestido medio largo, con mangas largas, con diferentes colores, que los distinguía de los hermanos. Y eso le hacía como supervisor a José de los hermanos. Y siendo él el menor, obviamente los otros hermanos decían, ¿qué está pasando aquí?
y le empezó a tener envidia. Dice que no le podían hablar pacíficamente, desconfiaban, le aborrecían. Es más, versículos más adelante dice que lo llevaban, lo han metido en una cisterna, después han sido vendidos a los ismaelitas, a una caravana, y a él lo querían matar. Pero todo desencadenado por eso. Ahora, me ponía a pensar esta noche, quizás vos has venido con problemas familiares. Quizás estás peleado con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá. Quizás hay favoritismo o has sufrido el favoritismo como hijo. Y quizás son cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero van aquí adentro de nuestro corazón y van creando raíces de amargura. Y las raíces nosotros muchas veces no las podemos ver. Va creando envidias, malos tratos, engaños, traición. Quizás en esta noche has venido así. ¿Te sientes así? ¿Te sientes así como José, traicionado, engañado? La comunión con Dios nos ayuda en todo eso. Si hay algo que va a hacer en nuestra vida, que va a combatir esas cosas, va a ser la comunión con Dios. Va a ser cada mañana disciplinarnos, porque no somos disciplinados, en leer la palabra, en tener un tiempo de oración, en cada momento que nosotros tengamos disponible, orar a Dios. Como decía aquí mi hermano, muchas veces sabemos de memoria que Cristo ha muerto por nosotros, que ha derramado su sangre, que necesitamos orar y la oración se hace monótona. La oración, en vez de ser una comunicación con Dios, pasa a ser algo que lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Y no disfrutamos, no nos quebrantamos con el Señor, no lloramos delante del Señor. Eso pasa cuando se hace automática la oración a Dios. Y me ponía a pensar muchas veces, las veces que José habrá salido al campo a apacentar las ovejas, y en ese tiempo de soledad e intimidad con el Señor, él hablaba con Dios, él le contaba a Dios. Y es ahí en la comunión con Dios, es ahí donde él lo ha conocido a Dios íntimamente. Es por eso que él podía ver al Señor, a pesar de la dificultad, a pesar de los malos tratos, él lo podía ver a Dios. Es lo que nosotros vamos a hacer cuando tengamos nuestra comunión con Dios. Vamos a poder ver a Dios a pesar de las dificultades, del engaño, de nuestro pesar en nuestro corazón. Vamos a poder verlo a Dios. La comunión con Dios nos ayuda también a ser sabios. Después José es vendido a Potifar, que es el oficial encargado de la seguridad del faraón, de manejar todos los negocios del faraón. Y vamos al capítulo 39. Versículo 1 al 4. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Dice el versículo 7: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría
yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. No solamente la comunión podemos combatir los problemas, sino también con la comunión nosotros nos hacemos sabios. Aquí la palabra sabio en el Antiguo Testamento es aquel que es hábil. La sabiduría práctica es poner en práctica los principios de la palabra en el momento oportuno. Y aquí José sabía que no tenía que negociar. Aquí José sabía por medio de la palabra que tenía que huir, porque estaba siendo tentado en el área sexual. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. El Señor nos manda a huir de la idolatría, de la inmoralidad sexual, de la fornicación, porque sabe que nosotros somos débiles. Ahora la sabiduría es muy práctica. La sabiduría es hemos dicho recién, los principios puestos en práctica en el momento oportuno. Si nosotros sabemos que el celular va a ser de tropiezo en nuestra vida o en nuestra habitación o la computadora en la pieza, debemos sacarla. Eso es sabiduría práctica. Sacarla de la habitación. Si sabes que en el celular vas a ver cosas que no te convienen, como la pornografía y otras cosas más, que ensucian nuestra mente, nuestro corazón, antes de dormir, lo apagas el celular o lo pones en la cocina. Eso es poner los principios bíblicos en práctica. No es científico, es tomar decisiones. Cada uno sabe de aquí con qué es lo que les cuesta, cuál es nuestra lucha. Debemos poner barreras externas que nos cubran de esas cosas, pero también alcanzar un mayor gozo en la comunión con el Señor. Es la única manera que nosotros nos podemos volver sabios. Primer pilar, una vida de comunión con el Señor para tener una vida de fidelidad. El segundo es la confianza. Sin duda, José confiaba en Dios. Vamos al capítulo 40 de Génesis. Cuando personas nos desprecian, ignoran y se olvidan, recuerde, Dios está con nosotros. Dice Génesis capítulo 40, versículo del 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Aquí había pasado algo. Aquí la esposa de Potifar había culpado a José de que había querido abusar de ella y el faraón lo puso en la cárcel. Y aquí ha sucedido algo puntual. Seguimos leyendo en el versículo 2. Dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José, donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero de Egipto, el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Aquí habían tenido un sueño
Y ese sueño y esos sueños venían de Dios, que eran sueños proféticos. Y José era el único que podía interpretarlos. Aquí uno iba a tener la sentencia de que iba a ser liberado, iba a servir el copero, y el otro iba a ser muerto y colgado. Pero aquí José le dice: mira, acordate de mí cuando estés delante del faraón. Háblale de mí, porque háblale que yo te he interpretado los sueños y he acertado. Y aquí dice que ellos se olvidan después. Y me ponía a pensar muchas veces que personas nos desprecian. Es más, personas aquí en la iglesia, hay muchas veces que nos desprecian. O nos ignoran. ¿Se has sentido solo? ¿Te has sentido sola? ¿Olvidada? Muchas veces nos sentimos así nosotros, como que nadie se acuerda de nosotros. Pero vuelvo a Pablo cuando estaba preso y dice: todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Hermano, hermana, el Señor está con vos. Quizás te han dejado, han hablado mal de vos. El Señor se va a encargar. No tienes que usar de tus métodos, de tus medios. Tienes que arrodillarte y decirle: Señor, mira, esta es mi causa. Han hablado mal de mí, me han despreciado, me han dejado sola, solo. El Señor se va a encargar. Porque Él es justo. Él es tu Padre, te ama. Quiere una vida de fidelidad. Dice el versículo 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Qué bueno que nosotros podamos interesarnos por el hermano. Si vemos un hermano triste, hermano, ¿qué te pasa? Podemos tomar un café, unos mates, e interesarse como José se interesó por estos personajes. Porque no solamente en la confianza de Dios, sino también, dice, la confianza nos ayuda a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. La confianza de Dios nos ayuda a ayudar a los hermanos, pero también nos ayuda a ser humildes. Nos ayuda a ser humildes. Porque muchas veces pensamos que conocemos la Biblia, conocemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y tenemos mucha información en nuestra cabeza, pero poca aplicación. El Señor nos manda a ser humildes. Y vaya que José era humilde, porque él dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Él tranquilamente podría haber dicho: no, déjame que yo lo interpreto, yo soy un adivino. Él le daba la gloria a Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros dones, con nuestros talentos. Trabajar y darle la gloria a Dios. La vida cristiana no se trata tanto de almacenar información, sino de vivir la vida cristiana en nuestra vida práctica. Como decía aquí Lucho también hace rato en la canción, el testimonio. ¿Qué es lo que otros miran de nosotros? ¿Qué es lo que otros ven en nosotros? Hemos dicho comunión, confianza, compasión. Vamos al versículo 42, capítulo 42, perdón. Capítulo 42, versículo 1 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto,
Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que te acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Aquí había pasado algún tiempo. Aquí José había interpretado los sueños que el faraón había tenido, que eran 7 años de abundancia de trigo y 7 años de escasez. Y aquí habían pasado los años de abundancia y estaban luchando con la escasez. Dice que en la tierra de Canaán había hambre, y Jacob manda a sus hermanos, a sus hijos, a buscar allí a donde José lo habían nombrado como segundo del faraón, a donde José estaba siendo el gobernador y administraba todos los granos y era como el ministro de producción de la nación de Egipto. Y si me acompañan al versículo 21, aquí él se encuentra con los hermanos que lo habían vendido, aquellos hermanos que lo habían querido matar. Y el versículo 21 dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquí José estaba probándolos a sus hermanos, porque le decían que eran espías y que iban a estar presos y seguidamente iban a morir. Pero aquí José los perdona. Aquí usa de su compasión José. José no tenía heridas, porque en la comunión y en la confianza había encontrado la sanidad para su corazón. Por las personas que nos hicieron mal. Quizás en esta noche necesitas perdonar a alguien que te ha hecho mal, a tu mamá, a tu papá, que quizás son heridas que te han causado de que eras chica o chico, o quizás son heridas cuando has sido joven. Hebreos capítulo 12 dice que son como raíces de amargura. Nosotros no podemos ver la raíz de los árboles, están escondidas. Y eso es lo que pasa cuando nosotros almacenamos raíces de amargura en nuestro corazón. No las puede ver, no las podemos ver nosotros. El Señor las saca afuera por las circunstancias, por su palabra, por la oración. Quizás en esta noche Dios pueda sacar esa raíz de amargura que hay en tu corazón. Quizás te han herido, te han ofendido, has sido criado a los malos tratos, a los golpes, quizás han abusado de vos en la infancia. ¿Sabes qué? El Señor dice que nosotros debemos perdonar. Así como José ha perdonado a sus hermanos, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos hicieron mal. ¿Sabes por qué? Porque es esa raíz de amargura que no nos va a dejar crecer. Y nosotros queremos crecer para el Señor, necesitamos crecer para el Señor. Y quizás en esta noche el Señor te manda a vos, querido hermana, que vos perdones a aquellos que te han hecho mal. Que sea el Espíritu de Dios trayendo a tu mente esa persona que solamente Dios sabe que vos necesitas perdonar para poder crecer, para que esa raíz de amargura pueda salir. Porque vos no sos el perjudicado. Vos dices: no, a mí me cuesta perdonar a esa persona porque me he hecho mal, no sabe lo que me he hecho. No perdonándola, no le estás haciendo un bien a él o a esa persona. Le estás haciendo un mal a vos. Porque cuando nosotros perdonamos, la carga sale. Dios lleva nuestras cargas. Le entregamos eso al Señor y el Señor sana. El Señor es como un médico que sana las heridas de nosotros. Pero necesitas perdonar.
Cuarto, continuación. Vamos al capítulo 48, ya terminando con las últimas dos. José había traído a su familia ya a Egipto, habitaba en la tierra de Gosén con todas las bendiciones y la provisión que tenía el faraón junto con su familia. Y aquí José trae a sus dos hijos para que sean bendecidos por su padre Jacob. ¿Y por qué decimos continuación? Vamos a leer en Génesis capítulo 48, versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y le abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Aquí Jacob cruza las manos. José acomoda al mayor a la derecha, al menor a la izquierda, y aquí Jacob cruza las manos y bendice. Lo bendice al menor. Y aquí, ¿por qué he puesto continuación? Porque nosotros necesitamos entender que la voluntad de Dios es dinámica y no estática. Y aquí José quería acomodar la voluntad de Dios, como muchas veces nosotros queremos acomodar la voluntad de Dios a nosotros. Pero aquí Jacob dice: no se va a hacer como vos quieras, se va a hacer como Dios quiera. Y Dios así lo ha querido, bendecir primero a Efraín como el primogénito, y a Manasés como el segundo. Y pensaba que muchas veces nosotros queremos acomodar la voluntad de Dios en una relación, en un trabajo, en algo práctico. Acomodamos siempre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es continua. No es porque hayas elegido bien en el noviazgo y te va a ir de 10 hasta que el día que muera, no. Has hecho bien antes del noviazgo, en el noviazgo, el matrimonio. La voluntad de Dios es la obediencia. Por eso la voluntad de Dios la tenemos que hacer todos los días. Siempre discutimos con los muchachos qué es la voluntad de Dios. Es obediencia todos los días. Esa es la voluntad de Dios. Y Señor, ¿será ella la mujer de mi vida o el hombre de mi vida? Obedece a Dios. Obediencia a Dios. ¿Será el trabajo que vos quieras, Señor? ¿Será este el trabajo? ¿Será este el negocio? Obediencia a Dios. Esa es la voluntad de Dios. La obediencia continua. Y sellando el cumplimiento de las promesas de Dios. Génesis capítulo 50, versículo 25. Aquí ya había muerto Jacob. José también estaba a punto de morir. Y el último versículo de Génesis dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en el ataúd en Egipto. Hermano, Dios cumple su palabra. Porque Dios había prometido a José: tus huesos van a ser llevados.
iban a ser enterrados en Canaán. Y José estaba confiado en la promesa de Dios. ¿Tienes alguna petición que Dios todavía no ha contestado? Dios la va a contestar, si es su voluntad, a su tiempo, porque Dios cumple la promesa, cumplen las promesas, aquí como José lo decía. José estaba confiado no en él, en la promesa de Dios. Para la pandemia, para el tiempo de la pandemia, me ha sucedido algo a mí de que estando, había llevado mi uniforme, mi arma, todas mis cosas para el trabajo. Y me ha sucedido que me han robado el arma. Me han robado el arma. Y bueno, era una cosa que no podíamos entenderlo con Mica. Llorábamos los dos en el auto, me acuerdo. Y yo no sabía qué estaba pasando. Yo decía, Dios, ¿por qué? Ya me estaba a punto de casar. Las cosas medianamente se iban encaminando. Y llega esto de que en la policía, cuando a vos te roban el arma, es una de las peores cosas. Y bueno, llamo yo al jefe. El jefe me dice, bueno, presentate al otro día en Recursos Humanos, vamos a ver qué te dice. Y me dice, mirá, van a pasar 2 semanas y después vení vos, seguí trabajando así como si fuera que no pasó nada. Y me acuerdo que llegó a casa y le decía, le daba la noticia a mi mami llorando, los dos lloraban, era una cosa muy fea. Y después, bueno, ir a trabajar así sin el arma, no sé, mi hermano me decía, Chango, ponete una onda siquiera, ahí me hacía burla, pero no sabía lo que estaba pasando aquí. Porque yo sabía que me podían correr también de mi trabajo por eso. Y con Mica, me acuerdo, empezamos a seguir las cámaras. Hemos hecho como algo así de investigaciones. Ha durado como 2 semanas eso. Hemos logrado hacer como 5 videos así de diferentes. Hemos hecho un croquis por donde más o menos ha ido el delincuente con el arma. Le hemos dado los videos a la brigada, a la que se encargaba de buscar el arma. Y bueno, ellos me dicen, bueno, vamos a investigar y vamos a ver si encontramos tu arma. Y voy a Recursos Humanos, me dicen, te vamos a suspender, dice, no vas a trabajar. Imagínate, vos vienes trabajando hace 12 años en la misma cosa y que de un día para el otro te diga, ya no sabemos si va a ser policía. Y llegar a casa, empezar a lavar el uniforme así, plancharlo y colgarlo. La verdad que no entendía. Y bueno, le decía a la Mica, vamos a salir a tomar mate, vamos a salir a correr, algo para despejar un poco. Y ya tenía un día de suspensión. Y me acuerdo que íbamos corriendo, veníamos de correr en el auto y me suena el teléfono. Los de la brigada eran, dice, Martín, dice, hoy día hemos hecho un allanamiento y es muy posible que hoy o mañana le encontremos tu arma, dice. Y no sé, como que no lo podía creer. Y al otro día, 7 de la mañana, me mandan un mensaje, me mandan la foto que habían encontrado el arma, que había sido robada. Y no sé, era una cosa inexplicable. Cómo el Señor estaba detrás de cada situación. Que he podido volver al trabajo, me han puesto en un lugar mejor que el que estaba, con las comodidades, con horarios accesibles. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Dios está detrás de todo, entretejiendo todas las cosas para tu bien, porque te ama. Porque todo va encaminado a parecernos más a Dios. Y después lo que era quizás
una disciplina, una prueba, se ha transformado en algo gozoso. Porque es más, Dios usa aún nuestros errores, nuestros fracasos, todas las cosas malas que nos han sucedido para el bien. Porque Romanos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, confiar en Dios. Lo que vos está pasando, en la cosa que vos veas que quizás está todo mal, Él lo está usando para los propósitos que Él tiene. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de José. Ejemplo, Señor, de fidelidad a ti. Señor, ayúdanos a tener comunión contigo. Ayúdanos a confiar. Y en esta noche, Señor, queremos perdonar. Si hay alguna persona, Señor, aquí que necesita perdonar a personas, o quizás nosotros debemos acercarnos a algún hermano, a alguna persona para perdonar, para pedirle perdón. Que esta noche, Señor, sea una noche de decisiones para ti. Que podamos tener el corazón, la compasión de José. Y saber, Señor, que tu voluntad es continua y que el cumplimiento de tus promesas se hace conforme a tu voluntad y a tus designios, Señor. Sabemos que todas las cosas que pasamos, tú tienes un propósito en cada una de ellas, Señor. Como dice tu palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra, la terminará, la completará hasta el día de Jesucristo nuestro Señor. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.